En un otro esfuerzo por aportar a lo que tiene que ver en esta casa, en este caso con lo referente al currículo, queremos adentrarnos a entender un poco qué es, qué significa, o en unos términos más coloquiales, dónde está, cómo verlo, cómo se consume el currículo. Es muy dado escuchar en diferentes escenarios expresiones desde la perspectiva educativa señalando el currículo está mal, hay que cambiar el currículum, el problema de la educación es el currículum está desactualizado. Y es como se elaboran una serie de expresiones sin tener claridad de qué implica, qué significa hablar de currículo. Vamos a abordar entonces el tema curricular en dos videos. Este será el primero en dos videos que nos dé un poco de luces frente a qué es el currículo, cómo entenderlo dentro de los procesos pedagógicos. Y luego en un segundo video nosotros vamos a ver qué dicen algunos pensadores, cómo ha venido evolucionando esto que nosotros le llamamos currículo. De partida entonces les señalo que hablar de currículum implica analizarlo desde diferentes perspectivas. Analizar esa palabra currículum. Puede analizarse el currículum como el enlace entre la teoría educativa y la práctica escolar. Ahí hay un espacio entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se construye a nivel de concepciones teóricas y lo que pasa a nivel de el aula de clase. También podemos analizar ese currículo entre lo que debería ser como una acción ideal, lo que debería ser y lo que puede ser de una manera real. O sea, entre lo ideal, la concepción, la utopía que podamos tener y lo que realmente pasa a nivel de la sala de clase y de la organización educativa. De otra manera podemos analizar el currículo como el viaducto entre la pedagogía y la didáctica. La pedagogía como ciencia y la didáctica como un quehacer, como la manera de tiene que ver con la ejecución de esa teoría pedagógica. Y también podemos decir que podemos analizarlo porque se circunscribe específicamente el currículo, se circunscribe específicamente en su impacto en la evaluación como configuración de la didáctica. También podemos verlo en esa evaluación de la propuesta curricular, la evaluación de los aprendizajes y la evaluación de las competencias. Lo que significa que al hablar de currículo estamos viendo la didáctica, la propuesta curricular, la evaluación de los aprendizajes y las competencias que esperamos de ella. En un aporte muy interesante de la reforma académica de la Universidad de Magdalena en el 2014, en este documento se plantea que es necesario mirar la flexibilidad del currículo y la concepción que éste tiene en el proceso educativo. La flexibilidad curricular, porque el currículo no puede ser rígido. Recuerde, se ve de una perspectiva de lo ideal, de lo que se desea. Entonces, mirar el currículo como un proceso que articula el contexto interno
con el contexto externo de la organización educativa. Dígase de otra forma, de lo que ocurre en la organización educativa, de lo que ocurre en la sala de clase y ese contexto externo que le llamamos sociedad. También expresado en la cultura local y la cultura universal. Mirar hacia adentro, pero también con una concepción de entender lo que pasa fuera. Y allí en esa misma línea miramos lo oculto y lo explícito. O sea, lo que no se dice, lo que no se ve, lo que se proyecta por sí sola, sin explicación, y aquellos principios que están recogidos dentro de un documento. También podemos mirarlo en esa flexibilidad, la relación que existe entre la teoría y la práctica. Entonces debemos ver que el entendimiento que el currículo, tenemos que partir del entendimiento que el currículum es un libro abierto, así, muy abierto, transformable constantemente de acuerdo a la realidad, y ese libro abierto que se constituye, se construye con la pluma de la didáctica, entendiendo a que el currículo es en su conjunto, considera las expectativas y oportunidades de aprendizaje que la comunidad educativa ofrece a los estudiantes. En ese mismo documento de la reforma académica de la Universidad de Magdalena, Colombia, en el 2014, y traído a mi escritorio por Alexander Ortiz Ocaña, nos presenta que el currículo es todo lo que se hace. Escúchese por favor, todo, absolutamente todo lo que se hace en el centro educativo o en la organización educativa. Lo que se ofrece para la formación es construcción cultural y que crea cultura, pues selecciona, interpreta, organiza, articula, distribuye y proyecta, teniendo en cuenta ¿qué cosa? El conjunto de criterios, planes de estudio, programa, metodología, procesos que contribuyen en la formación integral y a la construcción de la identidad cultural. Porque el currículo es cultura, como habíamos dicho, es ese viaducto, ese pase entre la sociedad, ¿sí?, entre la pedagogía, que abraza todo lo que tiene que ver con las expectativas teóricas y lo que pasa realmente en la sociedad. El mismo autor precitado nos puntualiza y nos ayuda para decirnos con una claridad muy específica, y nos dice que lo curricular no se reduce a los contenidos. Por favor, no me digan más que hay que cambiar el currículum pensando en los planes, en los temas, en las asignaturas, en los contenidos. No, por favor, no. El currículo no se reduce a los contenidos. El currículo rebasa los límites de esto y abarca otros componentes del proceso formativo. Abarca otras categorías pedagógicas, otras configuraciones didácticas, como por ejemplo el problema, el objeto, los objetivos, contenido, metodología, evaluación. Todo esto lo contempla el currículo. Y también mira la configuración neuropsicológica,
como lo que tiene que ver con el cerebro, las sensaciones, las percepciones, la memoria, la imaginación, el pensamiento, la inteligencia. De ahí la relación del currículo con la neurodidáctica. Entonces, si nosotros pudiésemos entender el mayor nivel que tiene hablar del currículo, que no es sinónimo de plan de estudio, de contenido, de metodología con exclusividad. Hay un autor muy interesante, Villarini, que en el 2006, en una obra muy interesante publicada en su página 6, nos dice que el currículum es una hipótesis de los educadores acerca del proceso de aprendizaje que los estudiantes llevarán a cabo a lo largo de sus estudios para lograr ciertas metas. Entiendas eso, es una hipótesis. Una hipótesis es una apuesta, es decir, de la perspectiva copérnica, si yo hago tal cosa, ocurrirá tal cosa. Si yo procedo de esta forma, si lo hago así, si voy esto, si miro lo otro, va a ocurrir tal situación. Entonces el currículo es una propuesta, eso es una hipótesis de los educadores acerca del proceso de aprendizaje que los estudiantes llevarán a cabo a lo largo de sus estudios. Pero John Dewey ya en 1978 nos había planteado que el currículo es como el mapa que nos indica el camino en un viaje determinado y el territorio por la cual vamos a transitar en ese viaje. Es como tener un croquis en la mano. Es como saber para dónde vamos. Es como para aproximarnos a lo que decía Séneca, que el viento es bueno para el que sabe a dónde va. Y en educación debemos saber para dónde vamos. Por eso el currículo es como ese mapa que tenemos en nuestras manos, cargado de múltiples variables que nos conduce al logro de un objetivo determinado. Pero también lo podemos entender y decir que el currículo presenta todas las actividades neurológicas, todas esas interconexiones, conocerlas, esas interconexiones que se dan, todas las actividades neurológicas, todas las actividades docentes, extradocentes, productivas, extraescolares y de investigación que se lleva a cabo desde la organización educativa. Y cuando hablamos de la organización educativa, estamos hablando del centro educativo. Es más, podemos entenderla, la vinculación que pueda tener la comunidad con ese centro educativo como un punto de concentración, como un polo de desarrollo. Entonces el currículo representa eso, todas las actividades neurológicas, docentes, extradocentes, productivas, extraescolares y de investigación que se lleva a cabo desde la organización educativa. Se da cuenta que es más que un conjunto de asignatura, que es más que un plan de estudio, que es más que tema, que es más que el texto. Porque el currículo como documento, si no es una pauta que ayude a los profesores a guiar su praxis educativa, entonces su utilidad metodológica es muy limitada. Y mire que digo sus praxis educativas, porque la práctica no es lo mismo que la praxis. La práctica es el proceso de hacer algo y asumamos haciéndolo bien. Sin embargo, la praxis es hacer algo con la intención de hacerlo, con el conocimiento consciente de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y que lo que estoy haciendo es precisamente lo que debo hacer.
es mucho más que un documento escrito. Es documento, es luz, es inspiración, es orientación, es hasta utopía. Peter en 1998-97 nos ayudó un poco a entender eso cuando nos decía que el currículum es experimental y algo, escuchen, y flexible debido a su condición de plan estratégico de trabajo, lo cual significa que el diseño y la ejecución del currículo tiene que ser parte del mismo proceso de investigación y de evaluación, porque ahí está una situación muy concatenada. La investigación para encontrar la necesidad, encontrar los intereses, y la evaluación para percatarnos si lo que estamos encontrando y en su ejecución lo que se está haciendo corresponde y existe una armonía. Y nos sigue diciendo que en ese sentido no podemos ver el currículo como una camisa de fuerza. Lo que pasa muy comúnmente, este es el contenido, este es la asignatura, este es el plan, este es lo que debes hacer, porque es algo sin sentido. Por eso no puede verse como una camisa de fuerza, sino como una guía para orientar y estructurar de modo más efectivo un proceso de enseñanza que promueva el aprendizaje, que es el foco central, que es lo medular del proceso que se da en las organizaciones educativas. Yo vuelvo a Villarini en el año 2000 cuando nos decía: el currículo no describe lo que ocurre en el salón de clase. No describe lo que ocurre en el salón de clase o en el interior de la organización. Ese no es el papel del currículo. Sino que prescribe lo que debe ocurrir de manera general si se siguen determinadas pautas. ¿Sí? Es decir, si usted sigue esta pauta planteado en el diseño, si la metodología que utilizas es la que se recomienda, el sistema de evaluación, la forma de interpretar los contenidos, si se sigue, podemos en ese caso prescribir que los resultados van a ser como se planteaba. De lo contrario, no, porque van a pasar muchas cosas que no están señaladas en el diseño, no está explícito en la propuesta curricular, que van a tener un impacto, lo que le llamamos los currículos ocultos. Son modos de ver las cosas, de interpretación, de actuación que hace el docente, que no está en el diseño, y eso puede tener un efecto inclusive contrario a lo que se haya podido plantear. Entonces, el mismo Ortiz nos ayuda y nos dice: en la medida en que el trabajo del docente se profesionaliza, que es a lo que aspiramos, deja de ser un puro transmisor de conocimiento para convertirse, ¿sabe qué?, en un educador consciente de la responsabilidad social que ha adquirido y concibe su formación de forma permanente en temas. El tema de currículo pasa al primer plano en las necesidades y requerimientos del magisterio. Y decíamos que pasa a convertirse en un educador consciente, porque ser consciente implica no solamente conocer, sino saber cuál es el rol que le corresponde dentro de ese conocer. ¿Cuál es el papel que él debe desarrollar? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Cómo vinculo esto? Como habíamos planteado, en ese planteamiento,
que va de lo ideal a lo real, cómo se va desarrollando. Y el docente tiene que tener conciencia de eso. Entonces, no puede identificarse como un transmisor de un saber, no, sino muy consciente de saber cuál es el papel que le corresponde a nivel de la sociedad. En este momento quiero dejarlo hasta aquí para su discusión, su aporte. En un segundo video, próximamente, vamos a mirar qué dicen desde las perspectivas, diferentes perspectivas que plantean algunos pensadores en un proceso evolutivo. Desde 1918 con Bobby, cómo ha venido trascendiendo y cómo lo hemos venido entendiendo en diferentes momentos culturales, con diferentes expectativas sociales, con diferentes manifestaciones culturales. Vamos a mirar cómo eso. Para eso te invito que le des seguimiento. Por favor, suscríbete al canal para que te puedan estar llegando una serie de videos que vamos a estar compartiendo. Hasta el próximo video.